Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, aquí en Perú. Y este es el episodio número 22. Y yo quisiera hablar nuevamente del doctor John Piper. Y quiero hacer una división en este programa, de repente, en 5 segmentos. Una primera introducción breve acerca del título que hemos puesto este programa. Luego 2 comentarios del pastor Charles Spurgeon, que están referidos al título del programa, luego unas citas seculares de la cosmovisión del mundo acerca de la supremacía blanca. ¿Y por qué? Porque es necesario, yo creo, de que haga estas 2 citas antes de pasar y compartir con ustedes el video del Dr. Piper. Porque si nosotros no llegamos a comprender cómo es el pensamiento marxista cultural, ese pensamiento ateo, qué cosa es lo que ellos promueven, entonces va a ser difícil que podamos identificar el discurso que hace por medio de sus programas y en sus redes sociales el doctor John Piper. Por eso es que yo quisiera hacer también en un tercer segmento mostrar cómo es la cosmovisión de la supremacía blanca. Luego el video del doctor John Piper, que verdaderamente lo va a delatar como un marxista cultural. Él es un marxista cultural desde hace muchos años, y yo lo que estoy notando es que en estos días ya esta clase de disertadores no esconden ya lo que ellos efectivamente creen, esa síntesis del evangelio con las doctrinas marxistas. Yo sé que este programa de repente puede levantar sentimientos, diferentes sentimientos. Ya anteriormente yo he compartido con ustedes de que lamentablemente vivimos en un tiempo de idolatría al hombre, de falta de discernimiento. No se conoce el evangelio, no se conoce la Biblia, no se conoce el marxismo cultural. Estas situaciones que vemos en el mundo acerca de, por ejemplo, Black Lives Matter, ellos hablan mucho de la supremacía blanca. Los evangélicos, los Big Eva o los grandes evangélicos hablan también igual, hablan mucho de la supremacía blanca, exactamente como lo hace un ateo. Ya les he compartido también en uno de los primeros programas cómo es que la Convención Bautista del Sur, ellos habían adoptado la teoría crítica racial y la interseccionalidad. Son cosmovisiones, ellos niegan que sean cosmovisiones, pero son cosmovisiones, es una manera de ver el mundo, es una manera de ver al ser humano. Y de acuerdo a esa manera de ver al ser humano, esos problemas que son detectados por medio de la teoría crítica, que precisamente busca eso, buscar problemas, buscar qué criticar, qué cosa es lo que está mal, la solución también tiene que ser de acuerdo a lo que ellos identifican. Por eso es que es una cosmovisión. Es una mentira cuando alguien dice de que puede fusionarse de alguna manera la doctrina bíblica, el evangelio, con mantenerlo separado de estas herramientas, estas ideologías, estas cosmovisiones que son marxistas culturales, ¿no? Luego de ver el video de John Piper, yo quisiera compartir con ustedes también algunas exhortaciones finales. Son 5 segmentos que, bueno, yo de todas maneras quiero hacer un video bastante corto, no va a durar mucho. Lo primero que hay que decir es lo siguiente: hay una gran mayoría que tiene al doctor John Piper como un maestro de sana doctrina. Anteriormente yo he compartido también hace 2 programas, me parece que ha sido el programa número 19, acerca de cómo es que es el pensamiento del doctor Piper en cuanto al aborto, o cómo ha sido, no tanto así como es en cuanto al aborto, sino cuál ha sido su posición frente a los candidatos Joe Biden, abortista, y Donald Trump, que es un hombre orgulloso, jactancioso, como él lo llamaba, ¿no? Pero a pesar de que él publicó un tuit controversial y que yo digo magistralmente la señora A.B. Johnson, una ex empleada de Planned Parenthood, hizo prácticamente le silenció, lo silenció a John Piper porque su respuesta fue contundente, ¿no? Y a veces da vergüenza ajena ver cómo una persona que no es cristiana, que no tiene doctorados, tiene un pensamiento crítico
dentro de lo que es la realidad, un pensamiento que no es manchado por ideologías políticas, ideologías marxistas, y la respuesta que le dio al doctor John Piper fue magistral, diría yo. Así, y muchos piensan así, pero evidentemente hay una mayoría que no lo cree de esa manera, ¿no? Pero yo le digo, hay una gran mayoría que cree que John Piper es un maestro de sana doctrina, ¿no? Y hasta se han creado grupos en la red social para compartir los pensamientos de John Piper. El grupo se llama Reflexiones de John Piper y tiene 15,000 miembros. 15,000 miembros tiene ese grupo, ¿no? O sea, son, no sé, 15,000 fans, 15,000 personas que han hecho una profesión de fe y que les gusta, pues, generalmente escuchar una cita de 50 palabras de Piper, seguramente algo relacionado con las doctrinas de la gracia. Pero todo esto que nosotros encontramos, y yo también he hecho un programa acerca de qué cosa es la posverdad, cuál es el papel de las redes sociales, de los medios de comunicación en esto de la posverdad, esto de crear esta clase de grupos, solamente evidencia tres cosas, en mi propia opinión y de acuerdo a cómo es que yo voy viendo que se mueve este mundo neoreformado en esta nebulosa de la internet. Refleja tres cosas. Primero, un desconocimiento de la Biblia, un desconocimiento de la Biblia, un desconocimiento del Evangelio y un desconocimiento también de lo que es la sana doctrina. Segundo, todo esto refleja un corazón idólatra que exalta a una persona que socava el Evangelio, socava el Evangelio. Tercero, es la falta de discernimiento y también la falta de valor, la falta de coraje para exponerlo al doctor Piper como otro marxista cultural entre los nuevos calvinistas que tenemos en nuestros días. Entonces, esta clase de publicaciones o que yo voy viendo dentro de las redes sociales, en mi opinión, reflejan estas tres cosas. El origen de todo es la misma premisa. Es la premisa que afirma que todos los predicadores que afirman, enseñan, defienden las doctrinas de la gracia o los 5 puntos del calvinismo son necesariamente maestros de sana doctrina. Esto es algo que yo lo he venido verificando. He venido viendo cómo es que esto parece como una afirmación innegable. O sea, es como un axioma. Es un enunciado que no amerita ningún cuestionamiento. Todo aquel que afirma las doctrinas de la gracia es, en consecuencia, inexorablemente, es un maestro de sana doctrina. Pues yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque es posible de que afirmar una doctrina sana en cuanto a la doctrina de la salvación es posible. Es posible que alguien pueda afirmar, tener en la soteriología o la doctrina de la salvación una convicción en las doctrinas de la gracia, pero no, eso no implica que sea sano en las demás doctrinas. Eso no implica. O sea, el creer en las doctrinas de la gracia no te vuelve impecable en todo lo demás. Y es lo que vemos nosotros en los últimos años, en los últimos 3 años, 4 años. Estamos viendo cómo es que existe una desviación. ¿Cómo es que aquellos hombres que han sido considerados como los grandes de movimientos paraeclesiásticos como el Gospel Coalition, Together for the Gospel, 9 Marcas, todos ellos, ¿no?, que han sido tenidos como los grandes defensores del Evangelio que se enfrentan a los arminianos, en su gran mayoría todos estos nuevos calvinistas han terminado afirmando el marxismo cultural, entre otras cosas. Pero yo pienso que el marxismo cultural es ya la cereza del pastel, ¿no? Esa es ya la herejía más grande que es indefendible, ¿no? Y esa es la razón del título de este programa, las doctrinas de la gracia y la ideología marxista. John Piper es woke. ¿Por qué? Porque John Piper dice de que afirma las doctrinas de la gracia, aunque yo no estoy seguro que afirme los 5 puntos, me parece que él es amiraldiano. Pero como siempre él habla ambiguamente, como siempre él pone el vaso ahí medio lleno y algunos lo ven, está lleno, otros lo dicen, no, está medio vacío, es así, ambiguo. Yo más bien pienso que él es amiraldiano. Un amiraldiano es una persona que solamente afirma 4. El amiraldiano cree que Cristo sí murió por todo el mundo, ¿no? Sí murió por todo el mundo. Su intención de ir a la cruz fue hacer la posibilidad
de que cada cual tenga la posibilidad de salvarse, ¿no? Eso es, ¿no? Pero no hay nada más equivocado. Las doctrinas de la gracia no hacen necesariamente a un pastor de sana doctrina. No hay nada más equivocado. Y esto lo vemos nosotros, este error lo vemos en el pasado, lo vemos en el presente y seguramente lo vamos a seguir viendo en el futuro sin ninguna duda, ¿no? Hoy día nosotros tenemos pues los predicadores de la prosperidad. Ahí yo veo que es muy fácil criticar. Ahí yo veo que existen muchos programas, me han contado también que existen programas donde le dan duro pues a Guillermo Maldonado, le dan duro a Dante Gebel, le dan duro a Cash Luna. Es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil darle duro cuando la herejía es evidente, ¿no? Cuando no es calvinista, cuando no afirma las doctrinas de la gracia. También tenemos esos predicadores del evangelio de la fe. Lo creo y lo recibo, ¿no? Lo creo y lo recibo. Eso también es muy fácil de criticar. También tenemos predicadores del evangelio de las razas de los seres humanos. Eso es también lo que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Y seguramente algunos pocos se han dado cuenta y los que se han dado cuenta y tienen el valor para poder exponer quiénes son los que están hablando, esos son muy pocos. Los demás se callan, ¿no? Y también tenemos los predicadores del evangelio de la culpa blanca o la supremacía blanca, ¿no? Como en el caso de varios que hablan de el racismo sistémico, que el hecho de que uno haya nacido con piel blanca automáticamente te convierte en racista, que el hecho de que uno ha nacido blanco pues te hace de alguna manera culpable de que en el pasado haya habido la esclavitud y que tu tatara abuelo haya tenido esclavos. La supremacía blanca o el racismo sistémico que dice que la Convención Bautista del Sur ha sido fundada por hombres que tenían esclavos y eso ha traído mancha, una mancha que nunca se va a poder borrar según Albert Mohler, una mancha que nunca. O sea, la Convención Bautista del Sur es una convención manchada por el pecado. Eso es marxismo. Eso es lo que enseña el racismo sistémico. Tristemente está dentro de la iglesia y más tristemente yo veo de que son pocos los que se dan cuenta, que les están contando un cuento marxista, un cuento ateo, una ideología de esa naturaleza, ¿no? Entonces, pues todos los que predican estos evangelios falsos de la prosperidad, el evangelio de la fe, el evangelio del racismo sistémico, son evangelios falsos y los que los enseñan son predicadores falsos también. Eso tenemos que decirlo, ¿no? La doctrina de la gracia no santifica a nadie, no se puede usar tampoco como una capa para tratar de cubrir otras cosas, ¿no? Hace más de 2 años yo vengo haciendo investigaciones acerca de la levadura marxista introducida dentro de la denominación reformada. Es cierto, dentro de la denominación arminiana también, ahí pueden ver ustedes a Tony Evans. He escuchado un par de disertaciones cortas que él había hecho hablando precisamente acerca del racismo sistémico. Ellos no lo dicen así, ellos no hablan de racismo sistémico, pero sus palabras dicen exactamente lo mismo. Pero mi punto no es hablar de qué cosa pasa en el área arminiana. Hay muchos que creen de esta manera. Yo más bien me enfoco en cómo es que la denominación reformada ha sido pues leudada por esta levadura marxista, tanto dentro de la denominación bautista como de la denominación presbiteriana, ¿no? Yo quisiera recordar lo siguiente: ¿qué cosa es el discernimiento? Siempre recordamos nosotros cómo es que el pastor Charles Spurgeon dijo de que el discernimiento es la capacidad de hacer diferencia entre la verdad y la casi verdad, ¿no? Pero bueno, discernir es la capacidad de juzgar discriminatoriamente para distinguir y reconocer, para distinguir y para reconocer el estado espiritual de un discurso. O sea, yo por medio del discernimiento debo tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de discernir cuando un sermón es un sermón que no se ajusta a la sana doctrina, cuando una enseñanza no se ajusta a la sana doctrina. El discernimiento también nos va a dar la capacidad de juzgar discriminatoriamente para distinguir y reconocer el estado espiritual de una persona. ¿Quién es el que predica el sermón? El sermón no puede separarse de quien lo predica, o la enseñanza no se puede separar del expositor. Si la enseñanza es marxista, pues el que lo enseña es marxista también. Así como la enseñanza arminiana, el que lo enseña es arminiano,
De igual manera, cuando hablamos nosotros del nuevo marxismo o del marxismo cultural dentro de los nuevos reformados, ¿no? También sirve para distinguir y reconocer el estado espiritual de grupo de personas. Estas personas que enseñan este marxismo cultural no caminan solas, ellos están en grupos y están en The Gospel Coalition, Together for the Gospel, 9 marcas, Mark Dever es uno de ellos también, 9 marcas y otros movimientos paraeclesiásticos. Esas no son iglesias, pero algunos creen que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia nada más. Es para distinguir. El discernimiento es para distinguir y reconocer a estas personas, a estos mensajes, a este grupo de personas, comparándola con lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra escrita, que es la Biblia o las Sagradas Escrituras. Si nosotros no tenemos discernimiento, realmente estamos perdidos. Estamos perdidos. Si hay un pastor que no tiene discernimiento o no puede identificar estos problemas para poder defender su iglesia y para poder defender el evangelio, realmente no hay mucho que esperar dentro de la iglesia evangélica. Pero peor, a mí me parece que una situación peor es cuando el pastor sí detecta esta clase de ideologías mezclada con el evangelio, pero tiene temor de hablarlo. Tiene temor de su fama, tiene temor de qué cosa dirán las personas de él, seguramente que ya nadie le va a escuchar los sermones, va a ser censurado y tantas cosas más que vemos que suceden verdaderamente en las redes sociales, ¿no? Hacer esta clase de juicios discriminatorios no es pecado. La Biblia nos manda eso. El Señor nos manda a discernir, a probar los espíritus. ¿Para qué? Para el bien de nuestras almas y como pastores para el bien de las almas de nuestras ovejas, ¿no? Entonces, pues yo lo que les digo es que afirmar las doctrinas de la gracia no convierte a tal hombre en un predicador de sana doctrina. No me cree. Posiblemente no me crea, ¿no? Bueno, pues yo quisiera traer algunos extractos de lo que escribió el pastor Charles Spurgeon en esa conocida controversia del declive. Yo les voy a pasar unas ilustraciones. En la edición de marzo de 1887 él escribe de esta manera y ahí está la figura. Aquellos que eran realmente ortodoxos en sus opiniones a menudo eran laxos e infieles en cuanto a la presentación de ministros herejes en sus púlpitos, ya sea como asistentes o predicadores ocasionales. De esta manera, las herejías arrianas y socinianas se introdujeron en las congregaciones presbiterianas de la ciudad de Exeter. El reverendo Stephen Togwood y el señor Walron eran ministros que tenían fama de ortodoxos, pero el reverendo Micaiah Togwood, un arriano declarado, fue elegido como asistente de ellos. Bueno, ¿qué nos enseña esto que el pastor Spurgeon escribió en la controversia del declive? Nos está enseñando que un presbiteriano era también un arriano. Yo no tengo nada contra la denominación presbiteriana. Yo creo que hay buenos siervos del Señor allí. Yo conozco que hay buenos siervos. Así como también reconozco que en la denominación bautista hay muchos que abrazan otras herejías también, como por ejemplo la que estamos hablando ahora, del marxismo cultural, ¿no? Y la teoría crítica, herejías horribles, tremendas, ¿no? Pero lo que nos enseña es de que un presbiteriano también era además un arriano. Un presbiteriano que predicaba las doctrinas de la gracia, pero también creía que Cristo no era Dios. Y también creía que el Espíritu Santo era una fuerza. Eso es algo tremendo. Y eso no es solamente para el tiempo de Spurgeon, es también para nuestro tiempo y va a seguir igual. Por eso es que nosotros necesitamos el mismo discernimiento que tuvo el pastor Spurgeon para poder diferenciar el discurso de uno y de otro, y el valor también, el valor para poder decir esto de aquí está mal y decirlo con nombre propio, como hoy día estamos haciendo con el caso de John Piper. Pero el pastor Spurgeon continúa escribiendo de este mismo caso lo siguiente, y ahí está la otra filmina. Los viejos ministros predicaron la doctrina evangélica, pero consintieron con demasiada facilidad los deseos de su nuevo colega y dejaron de exigir una declaración de fe en la divinidad de Cristo en aquellos que buscaban la admisión a la mesa del Señor.
Es triste decirlo. Ellos continuaron trabajando en paz. Los hombres mayores repartían el vino del reino y el pan vivo, mientras que el ministro más joven entremezclaba sus brebajes racionalistas y su levadura sociniana. Bueno, hoy día nosotros también tenemos pastores reformados, pastores calvinistas, bautistas, presbiterianos que entremezclan también sus brebajes racionalistas de la falsa ciencia y también de la levadura darwiniana para atacar la literalidad del libro de Génesis. Por ejemplo, también del mismo modo tenemos hoy pastores calvinistas que abrazan las filosofías, las ideologías neomarxistas. No hay nada nuevo debajo del sol, escribió Salomón, y eso es cierto, no hay nada nuevo. Esa misma forma de herejía siempre va a entrar de una manera encubierta. Hoy día, ¿cómo se hace? Por medio de las doctrinas de la gracia, ¿no? Y como saben de que las doctrinas de la gracia de alguna manera se han convertido también en el ídolo de mucha juventud, en el ídolo, yo veo de que hay mucha migración de otras denominaciones buscando una denominación reformada precisamente por las doctrinas de la gracia, ¿no? Creen de que ser reformado es las doctrinas de la gracia, creen que todo el que predica las doctrinas de la gracia son maestros de sana doctrina, pero esto que ha ocurrido en la historia nos enseña que eso no es así. No es así en el tiempo de Spurgeon, tampoco es así en nuestros días. Existen pastores calvinistas, bautistas, presbiterianos que son woke, que son quienes se han alineado con la ideología neomarxista, la están metiendo dentro de las iglesias, lo introducen en los movimientos paraeclesiásticos y todo eso que estamos viendo ahí que avanza, y en mi opinión yo creo que va a seguir avanzando y esto va a hacer que la iglesia verdadera sea cada vez menor, ¿no? Aquellos que todavía resistamos a esta levadura marxista y nos paremos y digamos esto es doctrina errada y los que están predicando de esta manera son falsos maestros. Pero yendo al tema ya del doctor John Piper, yo había mencionado una iglesia woke, un creyente woke. Un creyente woke, un predicador woke, es aquel que ha mezclado el evangelio con el marxismo cultural, especialmente en el tema del racismo sistémico, en el tema de tratar las razas. O sea, y es fácil identificarlo. Ellos hablan igual que el mundo. El mundo dice los ciudadanos negros, los ciudadanos blancos. Así dicen, ¿no? Dentro del ámbito reformado, dentro del ámbito evangélico, se hablan los cristianos blancos, los cristianos negros, los hermanos blancos, los hermanos negros, ¿no? Yo por eso quisiera presentarles previamente un orden de conceptos marxistas culturales. Es necesario, yo quisiera que presten atención. Si tiene usted la oportunidad, haga alguna anotación. Es precisamente esta orden de conceptos marxistas culturales en cuanto a la tensión. Miren cómo lo estoy diciendo, tensión, esa palabra es importante porque ellos la usan mucho, la intención inventada por los ideólogos que afirman la teoría crítica racial o la teoría crítica de la raza. Primero, porque es necesario conocer el pensamiento de ellos para luego compararlo con las enseñanzas de John Piper, ¿no? Yo como les digo, vengo investigando esto ya hace más de 2 años y yo creo que estamos viviendo en los días en que ya los pastores tenemos aún que leer hasta filósofos ateos, tenemos que leer libros que están escritos por personas marxistas, sociólogos, ateos, aborrecedores de Dios, pero que esos libros están leyendo dentro de la iglesia. Pastores recomendando el libro, por ejemplo, Fragilidad Blanca, me parece, de una señorita Robin DiAngelo. Eso es marxismo puro, pero eso lo enseñan dentro de la iglesia. Esos son libros que no estoy seguro, pero hasta creo que se están utilizando como textos en los seminarios evangélicos. O sea, ahí estás recurriendo no a la Biblia para tratar el tema de la raza, sino a sociólogos marxistas. Esto es terrible, Pero bueno, si nosotros llegamos a comprender el pensamiento de ellos, vamos a entender, vamos a encontrar la relación que existen entre las palabras, por ejemplo ahora de John Piper, con esta teoría crítica racial y la interseccionalidad, ¿no? Lo que nosotros podemos aprender es lo siguiente: el mundo no copia los principios del evangelio.
los evangélicos copian las ideologías marxistas culturales. Eso es algo tremendo, ¿no? El mundo avanza, el mundo ya está metido dentro de la iglesia, no solamente en su adoración, sino en la ideología. Hasta ahora vemos que está hasta carcomiendo lo que es el evangelio histórico, el único evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera primeramente ver un artículo publicado por la BBC. Yo creo que todos sabemos qué es la BBC, ¿no? Esto ha sido publicado el 18 de septiembre del año pasado y aborda ahí el tema de los peregrinos. Mire, los peregrinos. Yo les he mencionado a ustedes la palabra tensión. Ahora yo estoy mencionando los problemas que vemos en este artículo publicado de la BBC. La BBC no es cristiana, sabemos, ¿no? Es progresista. Es de tendencia marxista. El que conoce esto va a llegar a las mismas conclusiones que yo estoy llegando. Pero acá están hablando ellos de los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos y los indígenas que vivían en ese tiempo. Peregrinos e indígenas. Y la tensión, otra vez, la tensión que hay entre ellos, y esa tensión se llama racismo sistémico. Racismo sistémico. Ahí yo les tengo esta ilustración. Y ahí dice, de la BBC, el Mayflower, o sea, es el buque en el que llegaron los puritanos a los Estados Unidos. El Mayflower, 400 años después, lo que todos nos equivocamos sobre los padres peregrinos. En un momento en que los Estados Unidos se esfuerza por el peso y las contradicciones de su historia, llega el 400 aniversario del Mayflower echando anclas en estas costas. Ya este año el país se ha visto obligado a enfrentar el legado funesto de la esclavitud y el racismo sistémico que surgió de ese pecado original. Paremos acá un ratito, ahí está en la imagen, yo lo he puesto en negritas. El racismo sistémico que surgió de ese pecado original. ¿Cuál pecado original? El que trajeron los puritanos, los peregrinos a los Estados Unidos. Continúo. Los nativos americanos se convirtieron en víctimas de los colonos o los colonizadores, presas de su acaparamiento de tierras, la explotación de sus recursos naturales y las enfermedades mortales importadas de Europa de las que no tenían inmunidad. Todas esas tensiones estallaron en una serie de guerras entre los habitantes indígenas de Nueva Inglaterra y los colonizadores que les robaron sus tierras. Esta entonces es una historia más de conflicto que de colaboración, de derramamiento de sangre, no de hermandad. A veces se celebraban fiestas de acción de gracias para celebrar las victorias sobre los nativos americanos. Ahí les he puesto también el enlace, pero note usted cómo es que hablan estos señores de la BBC, hablando de la tensión entre los peregrinos contra los indígenas, ¿no? Y cómo es que ellos pintan prácticamente a los puritanos, a los colonizadores como ladrones de tierra, como esclavizadores, como que trajeron enfermedades. O sea, lo peor que le pudo pasar a los Estados Unidos es que lleguen los puritanos a sus tierras. Eso es lo que dice la BBC. Y habla de que eso ocurrió hace 400 años y ellos reconocen que existen una tensión también racial en los Estados Unidos, y eso de ahí creo que todos nosotros lo hemos visto por la televisión o lo hemos visto por la noticia, ¿no? Ahora, de igual manera, la Asociación Unitaria Universalista ha publicado en su sitio web el discurso de la acción de testimonio inmediato por 400 años de colonialismo supremacista blanco. Otra vez está abordando este tema, ¿no? Y entre sus resoluciones se dice lo siguiente, y ahí yo les comparto esta ilustración. Dice, por lo tanto, resuélvase que nosotros trabajaremos a nivel nacional, estatal y local en políticas públicas que se están descolonizando, como establecer el Día de los Pueblos Indígenas, incluyendo las historias de los pueblos indígenas en los planes de estudio de educación pública y eliminar los monumentos, banderas y mascotas racistas. Investigaremos, identificaremos y reconoceremos a los pueblos indígenas históricamente y o actualmente conectados con la tierra ocupada por las congregaciones y encontrar formas de actuar en solidaridad o incluso asociarse con esos pueblos indígenas, y examinaremos
las prácticas relativas a los pueblos indígenas, en particular las narrativas sobre los orígenes de la W y los feriados en los Estados Unidos, incluido el Día de Acción de Gracias. Bueno, tremendo lo que nosotros leemos, tremendo. Esto también hace un reconocimiento a los peregrinos, a los puritanos que llegaron a las costas de los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias fue fundado por ellos, los fundadores de ese país, y también notamos que se hace pues una identificación de los indígenas, ¿no? De los indígenas. Ese mismo discurso de acción de testimonio inmediato por 400 años de colonialismo supremacista blanco, en su tercer considerando, mire cómo es que dicen ellos, en el tercer considerando, ahí está la filmina, considerando que muchas congregaciones unitarias, universalistas, rastrean, sin admitir crítica, sus orígenes a la tradición de la Iglesia Libre de los Peregrinos, un mito que santifica la supremacía blanca y depende de la eliminación de los pueblos indígenas. Es algo tremendo. Esto es algo tremendo. O sea, ellos ven la colonización cuando llegaron los puritanos a la costa de los Estados Unidos en el Mayflower. Ellos ven como lo peor que le ha pasado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos eran blancos. Porque ellos están hablando de la supremacía blanca. Están hablando de los abusos o solamente por el hecho de que son blancos ya las cosas no están bien allí, ¿no? Pero ¿qué cosa es supremacía blanca? Yo quiero compartirles esta definición. Acuérdense ustedes de esta tensión primero de lo que es la tensión entre los peregrinos y los indígenas por causa de la supremacía blanca. Esos tres conceptos tenemos que tenerlo en mente. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que enseña el mundo. Pero ¿qué cosa es supremacía blanca? Ahí les comparto esta filmina. La supremacía blanca es la creencia, teoría o doctrina de que las personas blancas son inherentemente superiores a las personas de todos los demás grupos raciales y étnicos, especialmente las personas negras, y por lo tanto son legítimamente el grupo dominante en cualquier sociedad. Bueno, ahí usted va a poder ver el link que le he puesto. El video de John Piper, ahora quiero pasar yo al video de John Piper luego de esta introducción. El video de John Piper es uno que reúne todos los elementos del marxismo cultural. Si usted lo mira completo, se va a dar cuenta y va a reconocer allí que él habla de la identidad política, habla de la interseccionalidad, habla de la teoría crítica racial, habla de la diversidad, habla de las minorías, habla de opresores, oprimidos, habla de una sociedad marcada por blancos, habla de la supremacía blanca, habla de evangélicos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un clásico discurso de un hombre ateo que afirma la ideología marxista cultural. Eso es lo que está en el video completo, porque yo no voy a subtitular todo el video. Además, eso no es mi trabajo, pero quien quiera buscar todo esto que yo estoy diciendo, corroborarlo, ahí lo puede hacer, ahí está el link. El video de John Piper se titula Juntos para Bien, mi carga por nuestro quebrantamiento racial. Ahí está, desde el título yo creo que ya se dice todo. Y ahora escuchemos pues las palabras del doctor John Piper en este extracto, y acuérdese usted que el mundo ve la tensión entre los blancos y los indígenas. Habla de la supremacía blanca. Con esto en mente, con esto que enseñan los ateos marxistas, ahora escuche lo que John Piper dijo en un estudio que hizo y está colgado en su canal de YouTube. Can be expressed. And these two principles, the indigenous and the pilgrim, are always in tension with each other. And that tension needs to be owned by everybody. And most minorities feel it. They're compelled to come to terms with the fact that they have a culture and that they're encountering other features of culture as they try to be Christian. The problem for whites for centuries in this country
is that we have felt so at home as Americans, so at home with our civil religion, Christianity, that we haven't even, by and large, thought in terms of, oh, I have a culture. And my culture is in tension with the claims of Christ on me. And I got to work at this. I got to work at how my culture and my faith might be at odds. My commitments to certain things in America, certain aspects of nationalism, certain ideologies, certain priorities have to be thought through more carefully than many of us have. That's why this pilgrim indigenous tension has proved to be so helpful to me. The more dominant the culture is, the more invisible it seems to us. And I think it's true that there is more cultural captivity in our churches and in our lives than most of us realize. So that's the first thing I wanted to say to us who are white. Bueno, eso es lo que él ha dicho. Y ahora el doctor Piper no tiene nada que decir a los hispanos, solamente tiene que decirle algo a los blancos. No tiene nada que decirle a los hispanos, no tiene nada que decirle a los asiáticos tampoco. No tiene nada que decirle a los negros, no tiene que decirle nada a los árabes. No, el doctor Piper solamente tiene un mensaje para los blancos. ¿No es eso racismo? ¿No es eso ser racista? Es tremendo, ¿no? Las palabras de John Piper son las mismas usadas por esas instituciones que promueven la ideología marxista cultural de la supremacía blanca. Él habla, ahí recuerde, una supuesta tensión que nació años atrás entre los peregrinos, los que llegaron en el Mayflower, y los indígenas de los Estados Unidos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia lo que él menciona? Lo que él habla es pura palabrería. Es inglés o es español, pero no tiene nada que ver con la teología bíblica. Eso no está en las escrituras. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de personas lo absorbe, lo toma, lo recibe, ¿no? Lo recibe y lo guarda en su cabeza, lo guarda en su corazón y creen de que eso es sana doctrina. Eso es falso. Eso es marxismo cultural, eso no está en la Biblia. Pero Piper dice que esa tensión debe ser asumida por todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Todos los cristianos o solamente los cristianos blancos? Solamente los blancos. Él está enseñando ahí lo que es el racismo sistémico. El racismo sistémico. Y curiosamente, pues el doctor Martin Luther King, de quien también han hecho alguna vez el Gospel Coalition una conferencia por los 50 años de sus asesinatos. El doctor Martin Luther King oró una vez para que se deje de juzgar a las personas por el color de su piel. Aunque yo no creo que Martin Luther King haya sido, pues siquiera creyente, porque él tenía un testimonio de vida que dejaba mucho que desear, pero él siquiera tiene razón en eso. O sea, no se puede juzgar a las personas por el color de su piel. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. No puede haber una iglesia que tenga miembros, tenga una membresía que juzgue según el color de la piel. El que juzga según el color de la piel, el que es racista, no puede ser cristiano. Así de simple, no es cristiano. Está en el mundo, ¿no? Y eso la Biblia lo enseña claramente, ¿no? Pero Piper dice que su cultura está en tensión con las afirmaciones de Cristo sobre él. ¿Qué es eso? O sea, pues yo no sé, ¿no? Él lo que está enseñando ahí es marxismo cultural para que la iglesia se vuelva woke. ¿Por qué lo digo? Porque las mismas palabras que él ha dicho en ese video, que la iglesia está sumida en cautiverio cultural. Claro, o sea, ¿cómo es que te haces libre? Si la iglesia está sumida en un cautiverio cultural, si los blancos, la iglesia de los blancos está sumida en un cautiverio cultural, ¿cómo entonces te haces libre? O sea, es una iglesia... para Piper es una iglesia que está cautiva. Para Piper es una iglesia que está cautiva. Pero para Cristo su iglesia es una iglesia libertada. Por eso es que lo que Piper enseña no es cristiano. No es cristiano, ¿no? Y ahora sí quisiera hablar las reflexiones finales. ¿Es bíblico todo esto? ¿Todo esto que hemos visto en ese video es bíblico? Absolutamente no. Esto es otro evangelio que está impregnado de doctrinas ateas.
doctrinas ateas. ¿Por qué no se escuchan, por ejemplo, voces discrepantes a estas herejías en nuestros días? ¿Por qué? Porque el hombre teme más al hombre, no teme a Dios. Esa es la razón, ese es lo que yo les había mencionado al principio. Y así lo dice la Escritura. En Isaías capítulo 51 hay 2 versículos. El versículo 7 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Y el versículo 12 dice de esta manera: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Mateo 10:28 también el Señor nos habla de esto y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, eso es lo que dice la Escritura acerca de que no debemos temer al hombre. No debemos temer al hombre. No debemos temer, ¿no? Esto sucede pues cuando la voluntad del hombre se cruza con la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que algunos pueden saber esto, pero se callan porque están más preocupados por los que los hombres pueden hacer, pueden pensar o pueden decir de ellos, más de lo que el Señor lo haría, ¿no? Y ese temor pecaminoso es idolatría, porque pone a la opinión de las personas por encima de la opinión de Dios. Es tremendo. La Escritura dice, ya casi para terminar, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, anatema. El que enseña ese evangelio de la prosperidad es anatema. El que enseña el evangelio de la fe es anatema. El que enseña el evangelio de la supremacía blanca es anatema. El que enseña el evangelio de la teoría crítica racial es anatema. Todos los que hablen de esa manera o ese evangelio, aunque no lo admitan, son anatemas. También hay otro pasaje en la Escritura, en Romanos 16:17, es uno que conocemos bastante, y dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, tristemente lo que dice Dios no es importante para una gran mayoría de profesantes. No es importante. Esta palabra que hemos leído no es importante. Y en tanto que los hombres pues teman más a los hombres en lugar de temer a Dios, John Piper va a seguir creciendo en popularidad dentro del ámbito reformado, y los pocos pastores que prediquen fielmente las Escrituras, ellos serán tenidos en poco. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que este programa haya sido de bendición, le haya traído también conocimiento, qué cosa es lo que está ocurriendo dentro de este ámbito reformado, y sobre todo yo quiero pedirle de que investigue más. Yo llevo 2 años investigando este tema. Todo esto ha sido un caballo de Troya donde los pastores famosos hicieron que se abran las puertas de la iglesia del Señor para introducir este caballo que llevaba dentro ideologías destructoras. Bueno, yo espero que este programa haya sido de bendición para usted, que el Señor lo bendiga.